Señoras y señores, hermanos y hermanos míos, con mucho cariño ponemos a vuestra consideración este segundo video sobre el tema El libro de la vida, en su segunda parte. Y vamos ahora a permitirnos leer textos tomados de la Sagrada Escritura. Y comenzamos con el libro de los Filipenses, la carta de San Pablo que escribe a los Filipenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice San Pablo: ruego a Evodia, lo mismo que a Síntique, tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, Cícigo, compañero mío, que las ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué carta más hermosa de este capítulo. Como dice que aquellos que le ayudaron a extender el Evangelio, compañeros de Pablo, que ya sus nombres están en el libro de la vida. Entonces aquí vemos claramente que Pablo nos está garantizando, si hacemos la voluntad de Dios, si somos predicadores, evangelizadores, somos fieles a su palabra, entonces pues ya tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Claro, se entiende que también él, inspirado tal vez por el Espíritu Santo, ve que tal vez ellos, sus compañeros que le ayudaron en la evangelización, no iban a fallarle al Señor. Entonces por eso él asegura de que ellos ya están inscritos en el libro de la vida. En cambio, si leemos en Lucas capítulo 10, ahí nos está el Señor hablando sobre lo que pasó cuando sus apóstoles regresaban de una misión. Y dice el capítulo 10, versículos 17 al 20, regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. La diferencia de Pablo, cuando a los compañeros que le ayudaron a la evangelización, ya están sus nombres escritos en el libro de la vida. En cambio, aquí Jesús dice: pero no se alegren de que los espíritus se les sometan, alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Una advertencia también de Jesús que hace a sus discípulos y apóstoles, que tienen que ser fieles, porque si no, no pueden estar escritos los nombres en el cielo, como pasó en el caso concreto ya de Judas. A pesar de todas las gracias y bendiciones que tuvo cuando estuvo al lado Jesús de él, ¿qué no hizo Jesús? Como Dios sabía que él era un traidor, le iba a traicionar. Y le dio mucha atención, tal vez al apóstol que más tiempo le dedicó, pero no fue posible su salvación. Entonces, por eso él también aquí hace una exhortación, sabiendo lo que puede pasar con Judas. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrese de que sus nombres estén escritos en los cielos. Una advertencia, ¿no? Y Judas, pues, no escuchó esta advertencia.
Y por eso en otro pasaje también dice que cuando venga ese juicio particular y vayamos ante la presencia de Dios a decir que en nombre de Él inclusive expulsamos demonios, hicimos esto y esto en tu nombre. Y total, dice el Señor, apártense de mí, no les conozco. Podemos hacer muchas obras aparentemente buenas, pero si no somos fieles a hacer su voluntad, pues te estás jugando la eternidad. Por más que hables bonito, por más que prediques, pero si no haces la voluntad de Dios, pues te juegas la eternidad. Bien, ahora seguimos con el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Y aquí dice, el vencedor será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. El vencedor será revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida. Por eso hay que vencer al demonio, ser perseverante, hacer la voluntad de Dios, más allá de las tentaciones, de los problemas que puedas tener en esta vida. Pero si vences todos esos obstáculos de tus pasiones y las mismas tentaciones del demonio, serás un vencedor y estarás escrito en el libro de la vida. Y luego podemos ver en Daniel 12:1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y dice el profeta Daniel, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los habrá habido desde que existen las naciones hasta ese momento. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Va a haber una época muy difícil, como dice. Serán tiempos difíciles como no los habrá habido desde que existen las naciones hasta ese momento. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Qué importante es hacer la voluntad de Dios, vivir sobre todo el divino querer en los tiempos estos, ahora mismo que estamos viviendo esta pandemia. Qué difícil. Pero si estamos con esta gracia de que Jesús está en nosotros y nosotros en Él las 24 horas, no nos puede hacer daño ni el virus ni ninguna circunstancia negativa que tengamos en estas situaciones. Por ejemplo, a la crisis económica que estamos viviendo fruto de esa pandemia también, pues también el Señor solucionará tu problema económico. Pero lo importante es que estemos unidos a Él. Sí. Aquí también está hablando pues que San Miguel será el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo. Va a haber una ayuda también celestial con San Miguel. Bueno, y luego, por último, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, desde los versículos 14 en adelante. Esto es sobre el milenio, que habíamos ya meditado en algún video anterior editado. Entonces, Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 15. Y dice, bueno, mejor vamos desde el versículo 11. El juicio de las naciones, ya es el juicio final.
Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y el mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Bien, entonces, miren que en el juicio final, pues se nos va a juzgar según lo que hayamos hecho o lo que hayamos dejado de hacer. Ya en el juicio particular ya recibiremos ya la sentencia, ¿no? Si hemos hecho la voluntad de Dios, pues tendremos derecho al gozo de los bienaventurados. Los que hemos pecado, nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestras culpas, qué sé yo. El Señor también nos va a invitar en el punto de la muerte a vivir con Él en la eternidad, pero tienes que pagar la culpa de tu pecado en el purgatorio, porque nada puede llegar manchado al reino de Dios. Y lamentablemente los que estén ya sirviendo solamente al diablo, como hay ahora actualmente seguidores y servidores del demonio, cuánto joven, lamentablemente, que oye música diabólica, como ese rock metálico. Bueno, ellos están tan entregados al diablo que el demonio toma posesión de ellos. Yo mismo he sido testigo de eso cuando he ido a hacer oraciones de liberación con un exorcista hace algunos años y ver a estos jóvenes endemoniados. Y qué difícil sacar los demonios, porque ellos están ya entregados al diablo. Y entonces yo digo, en el juicio particular, cuando ya te presentes ante Jesús, y aunque Él te haga ver lo que es Él, su amor, su misericordia para contigo, a pesar de tus faltas, y que te va a hacer también a ti la invitación para que le acompañes al más allá. Pero habrá algunos obstinados que no aceptarán esa invitación y serán condenados al infierno, porque ellos mismos prefirieron al demonio que a Jesús. Entonces esto es muy serio lo que estamos meditando. Bien. Ahora, ya haciendo este balance de las lecturas, nosotros queremos darles un testimonio. Qué valioso fue el viaje que Dios me inspiró cuando me fui a Ibarra con mi esposa. Fui prácticamente a instalar una sucursal de la librería en mi propia casa en Ibarra, ya que la situación económica no nos permitía pagar un arriendo, porque ya funcionaba la sucursal de Ibarra, pero teníamos que pagar un arriendo un poco fuerte y no estábamos en condiciones. Entonces mi proyecto fue ir a ver cómo hago arreglos en mi casa para
que funcione esta librería, esta sucursal. Y en una de esas situaciones en que yo me dirigía a la librería, me encuentro en ella con dos personas, dos mujeres, madre e hija. Y el colaborador mío, mi empleado, me dice, hay una señora que quiere hablar con usted. Le atendí y pues me interesó su conversación porque me decía que estaba catequizando a unos negritos en la zona del Chota, concretamente por el sector del Juncal y Piquiucho. Y a la hijita le vi que llevaba en su mano un libro que se llama Él y yo, de Gabriela Bossis. Entonces hablé con ella, primeramente le digo, ¿usted lee este libro? Sí, dice, me gusta, pero hay que leerlo en la forma apropiada, como me han enseñado, ¿no? De cómo se debe leer este libro. Hicimos un rato de oración y le dije, usted mismo abre el libro en cualquier parte y el Señor le va a hablar y le va a decir lo que usted necesita para la situación que está viviendo. Ella, en fe, hizo la oración conmigo, abrió y le salió un mensaje, pero que a ella le conmovió, lo que estaba buscando, porque así es ese libro. Cuando tú oras y en fe te abandonas a que Dios te hable en ese libro, Él te habla. Eso fue el inicio, porque después, ya hablando de otros libros, pues el tema favorito mío, la divina voluntad como vida, de los escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta. Entonces, les comuniqué y bueno, ¿qué les digo? Nos quedamos una hora o más de una hora hablando de este tema de la divina voluntad. El Señor, por su gracia, me fue dando las palabras, poniendo en mi boca lo que tenía que decirles a estas dos hijas suyas. Bueno, y me dijeron, ingeniero, yo le ruego que venga a darnos una charla en nuestra quinta que tenemos en Piquiucho. Yo encantado les dije, y así fue. A la semana me fui con mi esposa a Piquiucho. Y allí estaba un grupo de personas y la primera sorpresa es ver que se vivía una libertad, una confianza absoluta en la misericordia de Dios, porque son gente entregada a Dios. Y el grupito que estuvo ahí igualmente, gente muy, muy entregada al Señor. Nadie llevaba mascarillas, nadie. Y bueno, se dio la charla y gracias a Dios salió muy bien. Pero después ya comencé a preguntarles cómo se da esta circunstancia de que ellos son ahora evangelizadores ahí en esa zona de los negritos. Entonces me dijeron pues que Miriam era una catequista en el oriente ecuatoriano y Marco, su esposo de nacionalidad belga, había venido de Bélgica al Ecuador, pero como misionero. Y primeramente estuvo en Esmeraldas y ahí catequizaba, pero después el Señor les llevó por el oriente a seguir con ese programa de catequización para nuestros hermanos del oriente ecuatoriano. Y ahí se conocieron con Miriam, creo que una comunidad de los padres carmelitas. Y bueno, y a fuerza de conocerse, de hablar y de estar evangelizando, pues se enamoraron y pues se casaron. Y el matrimonio fue también muy interesante porque lo hicieron aquí en Quito, en una capilla de Leprocomio, donde con el sacerdote que fue muy amigo mío también, el padre Michilena, un sacerdote fuera de serie. Ya les di mi testimonio de lo que tuve esa experiencia con los leprosos en el Leprocomio. Y él mismo, pues, me encantó su forma de ser, porque cuando llegó me decía en el Leprocomio, habían 2 copones y 2 cálices, todo diferenciado, ¿no? Uno
para los sanos, personal administrativo, enfermeros, doctores, y otro para los leprosos. Y él dijo, no, si tienen fe en que Cristo está vivo en la Eucaristía, pues aquí vamos a comulgar todos unidos, en un solo copón y en un solo cáliz. Así vamos a consagrar el pan y el vino, y la comunión van a venir sin hacer ninguna diferencia de sanos y enfermos. Eso fue una cosa que me impactó. Y claro, un sacerdote de fe decía, pues, ¿cómo? Si creemos en Cristo que está vivo, ¿qué miedo tengo de que me contagie la lepra? Es lo mismo que ahora en la pandemia. Si creo que Jesús está vivo en mí, ¿qué contagio puedo adquirir? Entonces se casaron ahí con la renuencia de los familiares de Miriam, porque ¿cómo nos invita a una boda en leprocomio? Bueno, así de raro, digamos, entre comillas, era Marco, ¿no? Bueno, después dice que ya se instalaron, fueron buscando un lugar donde poder realizar ya una obra misionera con su esposa, y dieron con esa zona de Piquiucho. Ahí vieron un rótulo, se vende esa propiedad, y cuando fueron a averiguar, pues era un precio ridículo, baratísimo. Era de un canadiense, y entonces ellos le compraron. Y luego se enteró de que por qué lo había vendido tan barato, porque los negritos estaban invadiendo las tierras de esa zona, de Piquiucho, el Juncal y todo eso. Entonces este canadiense, para no verse afectado por esta invasión, dijo, no, pues yo me deshago de esto a un precio ridículo, y así fue. Todo es voluntad de Dios. Entonces ya Marco y Miriam, cuando ya tomaron posesión de esta propiedad, se enteraron de que había un programa de invasión de los negritos, y seguían invadiendo los terrenos aledaños a la propiedad de Marcos y Miriam. Pero ellos, como eran ya entregados a Dios, no tuvieron miedo, sino que se acercaron donde los negritos y tuvieron reuniones para hablarles del Evangelio y decir que eso de las invasiones no es correcto, que respeten la propiedad privada. Bueno, y comenzó la catequesis, y estos negritos fueron conociendo más a Cristo y a la Virgen María, y dejaron ya ese propósito de invadir su propiedad. Y así él fue ya, continuaron con la evangelización con los negritos, y después con otra gente del pueblo de ahí, vecino. Y entonces estaban así cuando Marcos decide irse a Bélgica a visitar a sus familiares. Se va solo, y en Bélgica, una vez que estuvo ahí, comienza a sentirse mal. Y de emergencia le llevan a un hospital. Y bueno, ahí los médicos le ven que estaba muy mal, muy mal. Tenía una fiebre alta, bueno, síntomas de una infección en su cuerpo terrible. Entonces le hicieron un tratamiento, pero no respondía a ese tratamiento. Y entonces se iba poco a poco deteriorando su salud, bajando de peso. Dicen que llegó a bajar 30 kilos de peso, pero un cadáver ahí, no se alimentaba. Y pues le comunican a Miriam para que venga a Bélgica a ver a su marido que se muere. Y ella llega a Bélgica y le ve la situación de su marido, que ni le reconoció, que estaba ahí en una camilla, pero muriéndose. Y ella dice, comencé solamente en el Santísimo al frente del Señor a pedirle misericordia, y me puse en comunicación con mis negritos y con todos los amigos de Ecuador, que oren y oren por la salud, porque mi esposo está mal, y quiero que me ayuden a salvar la vida de mi esposo. Entonces ellos se pusieron a orar, y vean las gracias de lo que significa la oración de un pueblo
un pueblo pobre, marginado tal vez de los negritos. Y comienzan los doctores ya a darse cuenta de que era un virus que le atacaba a Marcos. Mandaron una muestra urgente a Estados Unidos porque ahí no tenían los laboratorios para detectar ese virus. Y efectivamente, en Estados Unidos, contrarreloj, detectaron con esa muestra que le mandaron, que era un virus muy especial, muy raro, de un ratón. De un ratón. Se había contaminado con un virus de un ratón, Marcos. Entonces ya mandaron seguramente ya las indicaciones de cómo debe hacerse el tratamiento. Y bueno, y comienza Marcos a recuperarse y ya abrir los ojos y pronunciaba en sus labios unas palabras que nadie le entendía. Pero después lo que él cuenta es que tenía una sed, estaba deshidratado completamente y pedía un helado, agua. Bueno, entonces se salvó la vida, pero gracias, como digo, a la intervención divina, fruto de las oraciones de estos negritos y de los grupos de oración que tenía Miriam. Ella misma me contaba que fue un milagro que ella, sin conocer el francés que se habla en Bélgica, ella entendía todo, a los médicos, hasta términos médicos. Claro, increíble, porque estaba la gracia de Dios con ellos, porque el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Y estas dos personas, este matrimonio dedicado precisamente a la evangelización, entonces eran atendidos por la misericordia de Dios, porque el Señor no se deja ganar en generosidad. Bueno, entonces ya volvieron al Ecuador y ahí pues ya le pregunté, bueno, ¿cómo fue tu desenlace? Porque él prácticamente, cuando le llevaron a terapia intensiva, como que se durmió y ya se murió. Y él dice, no, pues dice, yo tuve una experiencia mística muy especial en el más allá. Dice, mi espíritu flotaba, dice, y veía a los bienaventurados, a mis familiares que me habían precedido con su muerte, a los santos. Bueno, el paraíso, una experiencia única. Ya el mismo doctor Moody en su libro La vida después de la muerte habla de varios testimonios, como el de Marcos, que han muerto clínicamente y han visto un túnel y después se encuentran en el fondo con una luz y ahí está Jesús, que les ve con mucho amor y misericordia y les dice, pues vuelvan a la tierra porque todavía no han cumplido su misión. Y eso también pasó con Marcos, le devolvió la vida para que completa la misión que tenía ya en Piquiucho. Entonces, pero lo que más me impactó, y por eso era el testimonio que quería narrarles, es que dice, en este viaje, y también me recordaba lo que hace Luisa, ¿no?, con su espíritu, cuando el Señor les llevaba por el universo a Luisa, que daba su cuerpo con su alma, el alma le vivificaba ese cuerpo en la tierra, pero su espíritu salía a recorrer varios países, entre esos estuvo por Perú, y la tierra, dice ella mismo, de San Martín de Porres y de Santa Rosa de Lima. Y así él, lo mismo. Pero aquí viene el testimonio que me impactó cuando dice, vi prácticamente a los que habían muerto ya en el cielo. Como estamos hablando del tema del libro de la vida, pues ya estaban estos seres, ya habían estado escritos en el libro de la vida para que gocen de las bienaventuranzas del más allá. Pero dice Fausto, lo que vi es ahí a un padre amigo mío, sacerdote, al padre Lorenzo, un padre me parece conboñado que tiene una parroquia en Esmeraldas y que yo también le conocí hace algunos años cuando él vino a mi oficina aquí en Quito, a la librería, y me habló de una vidente, Fanny Pico, una mujer manabita, madre de familia, que recibía mensajes de Jesús y la Virgen. Y el padre Lorenzo me habló y
sobre estas experiencias que tenía esta vidente y los mensajes que le había comunicado el Señor y la Virgen María. Y me pidió que los publicara. Y nosotros, creyentes, porque los mensajes eran muy bellos y edificantes para la familia, publicamos un libro muy, muy bonito que se llama Mensajes de Jesús y María para los hogares. Ese libro lo hemos publicado. Entonces, como digo, le conocí al Padre Lorenzo, un padre muy santo. Entonces también me ha hecho pensar esto de que, como dice Pablo, ¿no? Ustedes que fueron compañeros míos y me ayudaron a la evangelización, como dice en Filipenses 4:3, ya están sus nombres escritos en el libro de la vida. Entonces lo mismo, hice esta reflexión con este testimonio de que este padre ya está en el libro de la vida porque es un sacerdote que evangeliza y hace la voluntad de Dios ahí en Esmeraldas con su misión. Igual, ese mensaje también vale para nosotros, que si somos fieles y hacemos la voluntad de Dios, pues el Señor nos va a dar ese premio y nuestros nombres ya estarán en el libro de la vida para gozar ya de las bienaventuranzas eternas, pero sobre todo si vivimos la divina voluntad. Y eso es lo que les voy a leer, lo que dice en este libro, El reino del Fiat Divino en medio de las criaturas, volumen 31, del 18 de septiembre de 1932. Vamos a ver ahora qué nos dice Jesús sobre el libro de la vida. Bien, entonces dice Luisa: mi abandono continúa en el querer divino. Me siento esconder por sus olas eternas en las cuales todo esconde. Nada se le escapa de su inmensidad, de modo que quien quiere encontrar todo, abrazar todo, escuchar la historia de cada uno, debe entrar en este mar del Fiat Supremo. Pero mientras mi mente se perdía en él, mi dulce Jesús, visitando mi pequeña alma, me ha dicho. La primera reflexión. Si queremos escuchar la historia de cada uno, basta sumergirnos, dice, en las olas eternas del querer divino. Sí, ahí está todo. Sí. Y Jesús le dice: hija bendita, mi voluntad encierra todo. Más aún, para cada criatura tiene su página escrita del cómo se debe desarrollar su historia y formar su vida. Y esta página escrita fue ab eterno, desde la eternidad, escrita en la luz de nuestra voluntad. De modo que la vida de cada criatura en el tiempo tuvo su principio, pero en nuestro Ser Supremo no tuvo principio y fue amada por nosotros con amor sin principio y sin fin. Miren, este párrafo es extraordinario. Ya estaba escrita las páginas de nuestro libro de la vida desde siempre, desde toda la eternidad. Así como les había dicho en mis anteriores videos, ya en la mente de Dios estábamos nosotros. Y el profeta Jeremías mismo dice: siempre te amé, siempre te conocí. Parafraseando textualmente, no lo digo, pero parafraseando lo que él dice. Entonces, en esa generación del Verbo, del Padre al Hijo, la generación del Verbo,
ahí estábamos también nosotros desde siempre. Y ya estaban escritas las páginas de nuestro libro de vida. Y cuando ya bajamos a esta tierra, tenemos un principio, como dice aquí, de modo que la vida de cada criatura en el tiempo tuvo su principio, pero en nuestro Ser Supremo no tuvo principio y fue amada por nosotros con amor sin principio y sin fin. Entonces, aquí recién en la tierra, venimos con una venda, que es el pecado original, que es esa falta de la herencia que no nos dejó Adán, porque perdió su vida divina y su voluntad divina. Entonces, como digo, venimos con una venda y no nos damos cuenta a qué hemos venido a este mundo. Hemos venido a cumplir una misión y a escribir esas páginas que ya habían sido escritas por el mismo Señor para que nosotros lo escribamos aquí en la tierra. Pero como no, repito, no venimos con la luz plena para conocer nuestra misión, entonces poco a poco vamos descubriendo cuál es nuestra misión y cómo debemos escribir el libro de nuestra vida, el libro de la vida divina, que es ese el libro que nos ha destinado el Señor para que la vivamos. En mi caso mismo ya les he dicho, alguna vez pues les resumo rápidamente. Yo nazco en un hogar pobre, con una venda, me bautizan, bueno, ya comienzo a ser hijo de Dios, pero con el tiempo voy perdiendo esa gracia y me vuelvo pagano. Y apenas un poquito de la fe que me dio mi mamita para el amor a la Virgen y a Jesús de gran poder. Pero lo demás, me eduqué en un colegio laico, después en la Politécnica, una universidad laica, y mi deseo, como era pobre, era tener una profesión, ser ingeniero para tener dinero y poder. Y eso Dios permitió, pero ¿a cambio de qué? De enfermarme, porque ese trabajo que tenía bestial me llevó a una enfermedad. Y nadie me curaba hasta que, por gracia de Dios, conocí a un sacerdote que hizo con otros enfermos como yo, nos hizo un tratamiento psicológico, pero sobre todo nos habló de la palabra de Dios. Y ahí fui descubriendo, me fui quitando el velo de lo que era mi misión. Cuando estaba construyendo ya el local de la fundación aquí en Eloy Alfaro, a los trabajadores, cuando ya conocí la palabra de Dios, les regalaba Biblias, libros católicos espirituales, y cómo se iban convirtiendo la gente, iban siendo mejores esposos, mejores papás. Entonces ahí nace la idea, ya por inspiración divina y viendo los frutos que encierra su palabra, comencé con la idea de poner una librería en una parte de ese edificio. Y ahí nace la librería espiritual. Pero no ha sido suficiente, porque el Señor, cuando le dice sí, Él te va dando más gracias, más gracias, más gracias. Y habíamos publicado muchos libros, novenas, cómo se debe rezar el Santo Rosario, la vida de santos, bueno, cientos de libros de todo tipo para que la gente comience a conocer a Dios. Y así también uno va creciendo de a poco con esto, pero cuando llega ya el libro de la vida, que fue los escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta, y gracias a Dios que Él me permitió conocer el libro primero de las horas de la pasión que me mandó un mexicano, José Luis Acuña, y después que me entrevisté con él, me dio la facilidad de publicarlo y después me dio la autorización para publicar los 19 primeros volúmenes del Reino del Fiat que estaban traducidos al español y con imprimatur. Entonces, la primera editorial en el mundo de habla hispana que había editado esos libros por pedido de Jesús. Él lo pidió a través de un sacerdote que era
que era instrumento de Dios, que hablaba con Jesús. Y este sacerdote me dijo, el Señor te pide que publiques esos libros. Y cuánta bendición encerrado primero el libro de las obras de la pasión y estos escritos. Entonces, recién con este libro de vida estoy llegando ya a conocer las verdades dadas por Jesús a Luisa y que han sido un tesoro realmente para mí. Entonces ya estaba en la eternidad lo que debía ser aquí en la tierra, cumplir esta misión. Ahora me doy cuenta que vine para esta misión de tener acceso a este libro de vida que es la divina voluntad y que sea un evangelizador y un instrumento a través de la editorial para que mucha gente conozca estos libros de la vida que encierra estas verdades. Entonces, por eso les digo, hermanos, qué privilegio, qué privilegio. Y ya un poquito para terminar, hablando de mi profesión, pues precisamente cuando yo ya de ingeniero, pues tenía trabajos y ya tenía dinero para hacer mi casita. Entonces ya, pero en mi mente ya estaba cómo debía ser la casita. En mi mente todavía no había realidad, no tenía los medios económicos todavía, pero ya en mi mente estaba, yo quisiera tener una casita para mi familia, cuántos dormitorios, cuántos baños, que una cocina, que un comedor, una sala, una salita de estudio, que es todo lo que uno proyecta en la mente. Pero para que eso se haga realidad tenía que pasar un tiempo y ya cuando vinieron los recursos pues ya podía hacer realidad. Y claro, hizo un arquitecto los planos, ¿no? Pero con las indicaciones de lo que en mi mente ya estaba, lo que yo quería. Pero la parte eléctrica, pues le dije, no, yo soy ingeniero, yo mismo voy a hacer el diseño eléctrico de mi casa. Entonces, pues ya empleé todos los conocimientos, hice un estudio de carga, ver cuántos vatios necesita la refrigeradora, la cocina, las luces de los dormitorios, los tomacorrientes, todos los cálculos eléctricos, los circuitos, los interruptores, todo eso, ¿no? Y poner un tablero ahí, un diseño para que tenga protección con los breakers y todo eso bien. Entonces, eso estaba en mi mente, ya en el plano lo grafiqué, pero ya para hacer realidad, ya la casa, ya compramos materiales con un arquitecto, comenzó la construcción y yo mismo dirigí la instalación eléctrica con el electricista, póngame aquí un tomacorriente, aquí un interruptor y así. Y eso ya cuando se terminó la construcción, se hizo realidad lo que en mi mente había planificado. Y cuando ya solicité la luz a la empresa eléctrica, me pusieron el medidor y qué lindo, cuando pusimos el breaker principal, teníamos ya la luz eléctrica en la casa. ¡Qué belleza! ¿Eh? Para nuestra vida. Entonces yo digo, ya con esto que les estoy narrando, también este arquitecto divino que es nuestro amado Jesús, ya tenía en la mente la vida de Fausto. ¿No? Tenía los planos ya. Solamente tenía que, cuando vine a esta tierra, descubrir esa misión, hacerle realidad ese proyecto que tenía Dios de mi vida. Pero ya estaba hecho los planos, pero tenía que plasmarse en la realidad con el concurso que yo tenía que hacer, con lo que yo también tenía que decir, fiat voluntas tua. He aquí que yo voy a hacer tu voluntad, a realizar tu plan. ¡Qué bello! Entonces ya la casa se hizo realidad. Pero más allá de eso, digo ya, hablando ya en una forma espiritual, qué bello que en nuestra casa, que soy yo mismo, venga esa luz de Cristo, con este libro de la vida y todos sus atributos divinos. Entonces, con esos yo he podido seguir haciendo y cumpliendo esta misión, porque Él me ha dado con su divina providencia los medios económicos, con su divina misericordia me ha dado la salud para que pueda hacer realidad esto. Cuando he estado débil, me ha dado su
potencia, su fuerza. Cuando he tenido problemas, como siempre hay problemas en el mundo de contratos y todo eso, su justicia divina para que me hagan justicia en mis problemas legales. Y cuando he tenido que tomar una decisión, pues la sabiduría, que es otro atributo divino del Señor. Y así, hermanos, esa es la invitación que también les hago a ustedes. Descubran su misión y lo van a descubrir leyendo el libro de la vida. Ahí van a encontrar a qué vinieron a esta tierra, qué propósito tenía el Señor con ustedes. Y si ustedes leen esto y ponen en práctica, pues se cumplirá la misión para la felicidad vuestra y la del Señor. Porque ahora sí el Señor se sentirá feliz porque ese fue el proyecto. Que nosotros bajemos a esta tierra y volvamos a ser imagen y semejanza de Jesús, como fue el proyecto que hizo con Adán y que no la cumplió, pero que ahora con Luisa nos invita a hacer realidad ese proyecto. Gracias, hermanos y hermanas, por permitirnos entrar a sus hogares y transmitirles este video para la gloria de Dios y el bien de ustedes. Que Dios les bendiga y hasta pronto, si Dios quiere.